Señoras y señores, muy buenos días nuevamente. En nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, les damos la bienvenida al tercer foro de sostenibilidad de la ANDI, la nueva revolución industrial hacia un crecimiento verde. Para respetar el tiempo de todos ustedes que han sido tan puntuales y el tiempo de nuestra agenda, ya vamos a dar inicio, pero les pido un poco de entendimiento con respecto al tiempo del viceministro, que como todos ustedes saben, en este momento se están solucionando temas de fuerza mayor en nuestro país, así que él hará su ingreso en cualquier momento y vamos a iniciar con nuestros otros dos panelistas mientras viene el ministro. Muchísimas gracias a todos por su entendimiento. Así que les pido a los siguientes doctores me acompañen acá en el escenario. Por supuesto, al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. También al doctor Hernando José Gómez, director de la Misión de Crecimiento Verde del Departamento Nacional de Planeación. Doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, bienvenido. Buenos días. A continuación, los invitamos a todos a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Muchísimas gracias, pueden tomar asiento. Muy bien, les cedo la palabra al doctor Hernando José Gómez, director de la Misión de Crecimiento Verde. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos y en primer lugar un agradecimiento a la ANDI por esta invitación a participar con ustedes en este evento sobre el
medio ambiente y el crecimiento verde en Colombia. Deseo agradecerle al doctor Bruce McMaster su interés en todos estos temas, como siempre, y su compañía permanente, el entusiasmo y todo el trabajo del doctor Carlos Herrera y todo su equipo para organizar este evento. En el día de hoy queremos darles un adelanto de los temas que son centro de este seminario y que son en su orden el tema de economía circular, el tema de energías renovables no convencionales y adicionalmente todo lo que tiene que ver con bioeconomía. Entonces, empecemos un poco con el concepto de crecimiento verde que estamos trabajando desde la misión. Ahora, simplemente como un anuncio parroquial, la misión termina ya ahora a mediados de junio y estaremos invitándolos a todos ustedes al evento de presentación de resultados de la misión que será el 14 de junio, 2 de la tarde en el Salón Rojo del Tequendama. Entonces, simplemente para ponernos en perspectiva, ¿qué es el crecimiento verde? Nosotros consideramos que tiene que tener por lo menos cuatro elementos. El primero es que garantice desarrollo económico. En ese sentido, promueve nuevas oportunidades económicas y busca aumentar la productividad y la eficiencia con la cual se usa el capital natural del país. Entonces, eso es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la estrategia económica. En segundo lugar, debe promover el bienestar social. Tiene que fomentar la inclusión social, tiene que desarrollar capital humano, tiene que generar trabajo y empleo. Buscamos que la forma en la cual trabajamos este crecimiento verde tenga ese impacto de inclusividad. Tercero, que conserve el capital natural del país. Eso es algo fundamental. Nosotros siempre nos preciamos del capital natural de Colombia, de la biodiversidad que tiene el país. Sin embargo, tenemos que todos los indicadores que hemos encontrado es que somos violentamente ineficientes en el uso del agua, de la energía, del suelo, de los materiales. Entonces tenemos que empezar a reducir los impactos ambientales de nuestra actividad económica, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y reconocer un valor asociado al capital natural. O sea, hoy en día el DANE ya, por ejemplo, hace los cálculos de las cuentas ambientales, pero no las estamos incorporando en el PIB. O sea, anualmente decimos el PIB va a crecer 2,7, ok, y el neto entre lo que recuperamos del medio ambiente y lo que destruimos de medio ambiente, ¿qué nos da en términos de PIB cada año? Eso lo discutíamos ayer con nuestro comité asesor estratégico de la misión y decíamos ya es hora de unir las dos cosas, las cuentas ambientales con el PIB, para que la gente sepa, bueno, produjimos todo esto, pero en neto nuestro patrimonio se disminuyó o aumentó. Entonces, esto yo creo que es algo que podemos hacer. Y el otro tema es el tema de seguridad climática. Debemos promover un crecimiento compatible con el clima e indudablemente ya los retos en esta materia son inmensos, no solamente por el cambio climático y los aumentos de las temperaturas, sino también por la variabilidad. Colombia, por ejemplo, en el tema energético es supremamente vulnerable a cambios en la pluviosidad. Tenemos, por ejemplo, nuestra matriz energética depende de manera muy importante en una sola cuenca, que es la cuenca del Magdalena, para efectos de la generación de energía. Entonces, allí podemos tener dificultades importantes y tenemos que empezar a tomar acción. Y evidentemente, tragedias como las que nos están pasando en este momento, pues nos recuerdan la necesidad de diversificar nuestros riesgos en el país en muchas de estas materias. Entonces, todo esto obviamente tiene que venir acompañado de unos temas de ciencia, tecnología e innovación que sean base para la competitividad y la productividad del país. La misión, para recordarles a los que no me han tenido la oportunidad de escuchar, básicamente busca preparar los insumos técnicos para dar cumplimiento a la
al Plan de Desarrollo 2014-2018, que en su artículo 170 nos dice que se espera una formulación de una política de crecimiento verde de largo plazo. Estamos confiados en que vamos a lograrlo. Ya el 14 de junio, como les decía, tenemos el finalizamos la misión y ya está en proceso de preparación esa política en forma de un documento COMPES que debe ser aprobado durante el mes de junio, esperamos. Entonces, por otro lado, también parte de los objetivos fue vincular a actores públicos y privados con el fin de construir una visión compartida en torno a las oportunidades de invertir en el crecimiento verde. Aquí hay una cosa muy importante. Ayer, espero no estar divulgando ningún secreto, pero ayer Carlos Herrera nos decía, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que esto no se nos quede en otro de esos lindos documentos COMPES que se ponen y que se aprueban y después nadie se acuerda de que existen? Precisamente por eso es que esta misión, que ya va a cumplir 2 años de existencia, no se ha limitado simplemente a hacer con una serie de consultorías y a buscar una serie de insumos técnicos, sino se ha dedicado a buscar mecanismos de participación, de vincular sector privado, de vincular academia, de vincular sociedad civil, para que realmente podamos tener unos stakeholders, unos agentes económicos y sociales que estén demandando la implementación de este documento, de esta política de crecimiento verde. Por otra parte, también, y en esa misma línea, esta política de crecimiento verde tiene que estar articulada con otras agendas nacionales e internacionales que tiene el país. Y por eso yo también estoy tranquilo que este documento documento COMPES de política de crecimiento verde, no se va a quedar en un anaquel. ¿Y por qué? Porque tenemos una cantidad tenemos una cantidad de compromisos como los compromisos de los ODS. Planeación Nacional ya sacó su documento COMPES sobre cuáles son las metas que queremos cumplir en las ODS y les cuento que tranquilamente un 70% de esas metas tienen que ver con crecimiento verde. O sea, tenemos que coordinar, digamos, esas dos, todo lo que es el cumplimiento del COP21, de la reducción de gases de efecto invernadero, todo eso pasa por temas de crecimiento verde. Todos los compromisos que vamos a adquirir con el ingreso a la OCDE también de metas y esperamos que haya buenas noticias para Colombia en esa materia y que ahora, creo que es el 25 de mayo, es cuando nos deben decir si finalmente nadie nos echó balota negra para el ingreso al club. Entonces, también vamos a tener que hacer un esfuerzo, la mitad por lo menos de esos indicadores acordados con la OCDE tienen que ver con crecimiento verde e incluso dentro de los acuerdos de paz hay una gran cantidad de elementos que pasan por el tema de crecimiento verde. Entonces, en ese sentido, digamos, estamos confiados en que también esa agenda internacional de Colombia le va a dar una tracción y le va a dar una inercia a la implementación de todas estas políticas. Una cosa que me parece importante decirlo, nosotros trabajamos todos estos ejes temáticos y una serie de sectores y como les podía decir yo a varias personas que me decían, bueno, pero muchos de estos estudios, cierta manera, algo de eso ya se ha hecho. La misión no se focalizó en diagnósticos, la misión se focalizó con sus consultores fue en buscar recomendaciones. De cierta manera, tomamos un poco la visión de los franceses de decir, mire, nosotros sabemos dónde estamos. Sabemos dónde queremos llegar, el problema es cómo llegamos, el problema es la transición, el problema es cómo montamos el mayor número de agentes económicos y sociales y que empiecen a empujar para el mismo lado. Entonces, la transición ambiental y de crecimiento verde se vuelve fundamental. Entonces, los 3 ejes temáticos que trabajamos, uso eficiente de los recursos, nuevas oportunidades económicas basadas en el uso sostenible del capital natural y también que necesitamos la gente, la oferta y demanda de fuerza laboral para el crecimiento verde. ¿Con qué personas, con qué competencias laborales, con qué formación vamos a atender este nuevo enfoque de desarrollo sostenible? Entonces, cuando nosotros nos dicen, me preguntan en un ascensor, y bueno, a ver, ¿qué es eso del crecimiento verde? Yo les respondo simplemente, hombre, crecimiento verde es una estrategia de desarrollo sostenible que sea incluyente y que preserve el capital natural del país. Esos son los 3 elementos que estamos buscando. ¿Cuáles fueron,
ya propiamente los temas que abordamos. Obviamente los temas que abordamos por tiempo y dinero tuvo que dejarse por fuera algunos, entonces que podían estar siendo atendidos en otras partes y donde podíamos, digamos, teníamos otras canteras de las cuales traer elementos para la política, pero nos focalizamos en un primer eje de uso eficiente de recursos, como les decía, en productividad del agua, productividad de la tierra y energía. Lo que encontramos de verdad en la línea base es dramático, o sea, en términos de productividad de la tierra, con excepción de 2 o 3 productos en Colombia, nuestros niveles de productividad son bajísimos, son realmente bajos. O sea, lo cual lleva a que la productividad y rentabilidad del sector agropecuario en muchos de sus sectores, pues ya cuando se revalúa 100 pesos, ya todo el mundo está gritando que está quebrada. O sea, realmente eso no debería estar ocurriendo en ese sentido. Entonces, esos 3 elementos, productividad del agua, productividad de la tierra y energía, se trataron. Sobre nuevas oportunidades económicas nos concentramos en temas de economía circular, cómo cerrar el ciclo de los productos, de los materiales, perdón, en bioeconomía, todas las oportunidades que nos da la biomasa, la biodiversidad, la biotecnología, y en economía forestal. Aquí siempre se ha hablado de que Colombia tiene un gran potencial, tiene 7 millones de hectáreas aptas para el sector forestal, pero no utilizamos ni siquiera el 15% de eso realmente en esta actividad. Sorpresas. Se hizo el estudio de economía forestal y se encontró que el problema no solamente es de oferta, sino de demanda, que no tenemos una demanda formalizada con los canales adecuados para poder sacar esas maderas de donde se están produciendo adecuadamente y generar el procesamiento, digamos, industrial de las mismas. Entonces, digamos, encontraron cosas que son nuevas y que implican que puede ser muy peligroso si nos dedicamos simplemente a estimular la oferta y no estamos garantizando la demanda, sino pues que lo diga el anterior ministro de Agricultura. ¿Dije algo políticamente incorrecto? Bueno, sí, tal vez sí. Entonces, digamos, no ahondemos en ese tema. Luego vienen los temas de inclusión social y formalización. El primer tema, uno de los temas que dijimos es, mire, un país donde el 50% de su gente está empleada en el sector informal, el 35% del PIB se genera en el sector informal, pues se está usando de manera muy ineficiente el factor humano, número uno, pero también esas empresas, y para dar el ejemplo extremo de la minería ilegal, son las más depredadoras y las que utilizan con mayor ineficiencia los materiales, etcétera. Entonces, por ello, digamos, se vuelve fundamental que busquemos políticas que nos ayuden a acelerar el proceso de formalización. Un estudio muy interesante que nos hicieron sobre el tema nos muestra cómo el empresario típicamente primero cumple con sus obligaciones fiscales, le tiene miedo a la DIAN lo puede perseguir, luego empieza a cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores, el tema de la seguridad social, etcétera, la salud, de pronto ya las pensiones. Lo último que atiende son sus obligaciones medioambientales. O sea, en ese proceso de formalización que no es blanco-negro, que es como una escalera, ¿sí? Lo último que atiende ya son los temas que tienen impacto ambiental. Entonces, evidentemente, allí, digamos, todo lo que podamos acelerar en los procesos de formalización se vuelve crítico. Luego, con los temas de productividad laboral y capital humano, pues indudablemente las cifras que nos mostraron las consultoras que nos hicieron este trabajo, pues que en términos de productividad laboral todavía estamos muy atrasados. Aquí el Consejo Privado de Competitividad y la ANDI siempre les han comentado que Colombia tiene una productividad laboral equivalente al 25% o 20% de la del país desarrollado. Entonces, evidentemente allí hay problemas sobre los cuales hay que trabajar, pero también lo que se encontró es una cuestión interesante. No estamos generando capital humano que tenga las competencias laborales para atender el desarrollo de estos nuevos sectores. ¿Y por qué? Porque en buena parte la mayor demanda de competencias laborales son ya interdisciplinarias. En Colombia todavía tenemos que la Facultad de Economía, la ingeniería tal, la ingeniería otra, y son pocos los desarrollos que se han logrado de interdisciplinariedad. Entonces, esa es una primera limitación. Y muchas veces lo que se requieren son competencias que no requieren toda una carrera, sino es un tema de educación continuada, de reconversión de lo que ya tenemos. Eso también es otro de los factores. Pero también encontramos algo que fue un poco decepcionante, que fue que hoy en día
podemos preparar a toda esa gente y no existe demanda por ella. Los empresarios no encuentran que en este momento los empresarios de este sector, que son todavía pequeños, escasos, etcétera, no encuentran que realmente eso sea una limitante. Entonces, en la medida en que vayamos impulsando la creación de empresas en estos sectores de bioeconomía, economía circular, economía forestal, es cuando nos vamos a estrellar, digamos, con esa escasez de mano de obra que existe. Por otro lado, también están los ejes transversales, que es el de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuáles son los temas de ciencia y tecnología e innovación que requerimos para poder desarrollar estos sectores? Allí, digamos, uno de los temas fundamentales es cómo generar proyectos que sean realmente viables como modelos de negocios para que sean sostenibles en el tiempo. Digamos, hay muchas ideas, hay muchos jóvenes proponiendo cosas, pero que se mueren en el valle de la muerte rápidamente. Entonces, necesitamos buscar maneras en que eso se vuelvan productos, bienes y servicios comercializables que sean sostenibles en el tiempo. Y por otra parte, necesitamos la armonización de instrumentos y políticas públicas, porque, por ejemplo, un ejemplo típico, en este momento tenemos a veces subsidios que se contradicen entre ellos. Uno típico subsidio que se contradice es, por un lado, subsidiamos el diésel, pero por otro lado queremos sustituir el diésel por gas o por movilidad eléctrica. Entonces, evidentemente allí hay temas de señales de mercado que tenemos que empezar a armonizar hacia el futuro para que esto los procesos que queremos que se den se aceleren. Como me tomé bastante tiempo en estas primeras, voy a simplemente a pasarles antes de llegar a los puntos de política. Estas fueron las fases de la misión. Como les digo, ya la misión termina en junio 14, junio 15 ya me vuelvo calabaza y me voy a mis demás actividades. Tuvimos una participación muy interesante. Esto, digamos, no tuvo un peso de contribución directa del sector público, todo fue con socios financiadores, todos estos como la AFD, 3GI, el Banco Mundial, el BID, PENUMA, KfW, etcétera. O sea, realmente allí tuvimos unas contribuciones muy importantes y también estuvimos trabajando muy de la mano con los ministerios y entidades relacionadas con la misión que nos han apoyado, digamos, en todo este proceso. Muy importante, simplemente dentro del esquema de la misión, todas las consultorías tuvieron y se invitó abiertamente a 2 talleres, uno para evaluar el tema del diagnóstico y 2 para discutir las recomendaciones. Tuvimos 26 talleres que manejamos en muchas partes del país, muchos en Bogotá, para hacerle este seguimiento a las propuestas de los consultores. Bueno, entonces, con relación a economía circular. La economía circular, la potencialidad es inmensa, inmensa porque podemos reducir el uso de materiales nuevos de manera muy importante y por otra parte se pueden generar, lo cual pues ya tiene un impacto ambiental muy interesante y adicionalmente podemos reducir inmensamente el tema de los residuos en el país. Hoy en día en Colombia el cálculo es que solamente estamos reciclando o utilizando de alguna manera el 17% de los residuos, o sea, nada, 83% se va a los rellenos sanitarios. Pues que yo no, la verdad, eso digamos cuando lo comparamos con otros países, pues ya España viene logrando unas cifras mucho más interesantes, entonces ya está reduciéndose, qué pena, esta cifra sí no la veo. Ahí está, a 63% el tratamiento, pero cuando vamos… perfecto. Entonces, tenemos 63%, los promedios, los países de la Unión Europea están en 33%, del cual no disponen adecuadamente, que van a relleno sanitario, pero los países más avanzados como Holanda y Alemania ya están en 1% o por debajo del 1%. ¿Cómo lo logran?
Lo logran, obviamente, temas de reciclaje son supremamente importantes, temas de reciclaje biológico se vuelven cada vez más importantes para efectos de una agricultura mucho más natural. Y por otro lado tenemos el tema térmico, mucho de lo que ya no hay nada más que hacer, pues se puede generar energía con él. Entonces realmente fuera de los residuos muy peligrosos, que son menos del 1%, son los que terminan yendo a una disposición. Entonces, evidentemente, en este tipo de cosas toca cambiar dramáticamente los incentivos. No podemos seguir pagando por tonelada dispuesta, sino deberíamos estar pagando por cuánto de esto se va a reciclar. Y sí, deberíamos estar más bien castigando el exceso de aportes y a los rellenos sanitarios. Por otro lado, la intensidad en el consumo de materiales en los países de referencia. Colombia, 2.28 kilogramos de material por unidad de PIB. En los países de ingreso medio alto, 3.14, o sea, estamos mejor que los países de ingreso medio alto, pero con relación a los países de la OCDE triplicamos, o sea, la OCDE es 0.81. Entonces, obviamente, aquí hay diferencias de estructura económica, los países de la OCDE tienen más servicios que nosotros, etcétera, pero sí, incluso si corrigiéramos por eso, las diferencias son bastante elevadas. ¿Qué áreas fueron las que encontramos interesantes para trabajar? Encontramos varios productos. Entonces, hay algunos que ya se están reciclando porque simplemente su valor unitario es tan grande que, así sea de manera desordenada en muchos casos, todo lo que tiene que ver con el reciclaje de acero y metal, todo lo que es chatarra, es bastante elevado en Colombia. Todo el tema de celulosa es bastante elevado en Colombia. Allí, digamos, el sector formal ha tratado de hacer algo importante en esa materia, pero en otras áreas, como todo lo que es disposición de poliméricos, disposición de biomaterial, disposición de cemento y concreto. Hoy en día estamos reciclando creo que el 2% de los residuos de cemento y concreto del país, ¿no? O sea, nada, básicamente. Y en temas de, por ejemplo, textilero también, de textiles también es muy bajo. Entonces, escogimos esas áreas como para buscar cuáles son las mejores alternativas para poder desarrollar un adecuado cierre de este tipo de materiales. Lo que se encontró indudablemente es que parte del éxito siempre en los países que ya lo logran es el compromiso local, ¿sí? El compromiso de las autoridades locales para poder generar centros de acumulación centros de reciclaje, centros de acumulación del producto que facilite que se genere la cadena adecuada para quienes vayan a hacer los reciclajes. O sea, aquí el problema es educación del consumidor, primero para que pueda hacer la distribución de la separación de estos residuos, pero adicionalmente que esos residuos se puedan capturar de una manera adecuada. A mí, digamos, me ha tocado verlo en la calle donde yo vivo, que los señores de la basura tratan de llegar antes de los recicladores para que puedan llevar más rellenos, que más basura relleno sanitario, empiezan a competir para que no se les lleven parte de la basura. Entonces son cosas absurdas que tenemos que empezar a trabajar y esto, digamos, tiene que tener un esquema en el cual a quienes manejan las basuras se les pague es por llevar a estos centros de acopio de materiales adecuadamente separados este tipo de productos. A mí, si eso no se logra, indudablemente el consumidor no va a tener incentivos a separar, porque a mí me dicen aquellos que tratan de hacer separación de basuras adecuadas, que llega el camión de basura y todo lo bota en el mismo sitio después de haber sido separado por el consumidor. Eso, digamos, no puede funcionar de esa manera. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la política de economía circular? Incrementar la eficiencia en el uso de materiales y reducir producción de residuos. Aquí también hay un tema, digamos, de conciencia del consumidor, porque no solamente se trata de ser más eficientes en el manejo de los residuos, sino reducir los residuos. Incorporar materiales secundarios al ciclo manufacturero y de construcción. Ahí los materiales de cemento y concreto es un buen ejemplo, el tema de poliméricos, el tema de textiles.
También tenemos que incorporar materiales secundarios, reducir impactos ambientales de las acciones productivas e impulsar al sector medioambiental de servicios y vincular a los recicladores en el mismo. Cuando hablamos con nuestros amigos en Corea sobre este tema, ellos tenían básicamente lo mismo, tenían un gran sistema informal de recicladores y después quisieron formalizarlo y casi se les va la vida en eso, ¿sí? O sea, fue una situación muy difícil porque muy probablemente para que el tema del reciclaje funcione necesita escala. Y para que necesite escala, necesitamos organizar a la gente alrededor de empresas, sea de carácter cooperativo, asociativo, de carácter empresarial puramente, pero sí hay que pensar que la manera en la cual nos estamos organizando acá nos puede generar problemas futuros para que esto realmente se pueda hacer en grande. Entonces, tenemos que trabajar varias áreas, tenemos que trabajar el área de infraestructura y logística, como ya les decía, capacitación, formación y sensibilización, planeación, coordinación, seguimiento y control de estas cosas a nivel sobre todo local, e instrumentos económicos, financieros y de mercado para que se facilite el desarrollo empresarial de modelos de negocio alrededor del reuso de residuos. Algunas políticas concretas, nosotros nos estamos planteando todas nuestras metas a 2030, pero obviamente con metas intermedias, entonces hay una serie de metas intermedias que están incluidas en la primera etapa, como por ejemplo la creación de una herramienta de control y seguimiento. Uno de los primeros problemas que tenemos que solucionar es el tema de información, no la tenemos, o sea, todos los consultores tenían que hacer magia para recoger información sobre cada una de qué estaba pasando, digamos, en cada uno de los materiales, entonces, digamos, eso fue una gran dificultad. Implementar incentivos existentes para promover planes de acción a través del Sistema General de Regalías, hay que impulsar, hay bastantes platas allí, incentivos a reposición de parque automotor y actualización de los ítems en el estatuto tributario, eso digamos es importante, por ejemplo, muchas veces las reformas tributarias incluyen incentivos con unos listados, pero aquí la tecnología progresa mucho. Entonces, eso, digamos, tenemos que eliminar ciertas rigideces que hay allí. Tenemos que tomar decisiones frente a la implementación de la responsabilidad extendida del productor. Eso es un tema, digamos, que le genera, digamos, angustia a muchas empresas, pero que hay que manejarlo, digamos, ¿y qué significa eso? Simplemente que la responsabilidad del productor no simplemente puede ser tomar el producto, empacarlo y dejar que después el empaque sea dispuesto de cualquier manera. Tenemos que buscar la manera en que esos empaques se dispongan de manera adecuada. Y eso lo hablábamos esta mañana con Sor Beatriz Arango, por ejemplo, el tema de las cápsulas de los cafés. Bueno, se tiene que diseñar algún mecanismo para que eso no simplemente llegue a la basura y no sea dispuesto adecuadamente. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que trabajar con el sector privado y he sido testigo directo en varias reuniones con empresas muy comprometidas con el medio ambiente en Colombia, que este tema de la responsabilidad extendida del productor le genera, digamos, preocupación, pero sí es un tema que hay que buscar de la manera de que sea algo razonable para manejarlo. Hay que priorizar estudios de viabilidad, infraestructura, acuerdos voluntarios en los residuos, el manejo de residuos de construcción y demolición, de los polímeros y de la metalurgia, e iniciar procesos de capacitación y formación en ecodiseño y uso de materiales recuperados en los procesos productivos priorizados. O sea, esto, digamos, serían nuestras primeras acciones y una serie de segundas acciones donde no las voy a referir a todas, pero fundamentalmente donde ya se genere una implementación masiva, por ejemplo, de productos con ecodiseño, se continúen los estudios de viabilidad, se consolide la infraestructura para la recuperación de desechos de construcción y demolición y polímeros y adicionalmente implementar programas de I+D+I de economía circular. Digamos, esos son fundamentalmente los que tenemos allí. Y temas de remanufactura. Yo recuerdo que en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, uno de los temas que más causó angustia del sector industrial fue el tema de los remanufacturados, si ustedes recuerdan bien. Hoy en día los remanufacturados están de moda en todas partes. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos tener un ecodiseño que permita la mayor recuperación de partes y piezas de los productos que se utilizan y que se puedan reincorporar en
los productos que de nuevo se meten al mercado. Entonces creo que allí, digamos, hay unas oportunidades de negocio, pero a la vez de uso racional de los materiales. Esto en esta materia. Luego tenemos transición energética. Indudablemente en Colombia la capacidad instalada es bajísima en fuentes no convencionales de energías renovables. Cuando nos comparamos, por ejemplo, el caso de Uruguay, ya el 22%, casi 23% de su electricidad es eólica. O miramos lo que ha hecho Chile recientemente en la instalación de energía solar y eólica en su zona de los desiertos del norte. Perú también viene instalando cosas interesantes, México también lo viene haciendo, especialmente en el campo eólico. Entonces, indudablemente Colombia está atrasada, ¿sí?, en términos de la instalación y cómo se va a incorporar estas nuevas fuentes de energías renovables no convencionales dentro de la oferta total del sistema interconectado eléctrico. Entonces, nosotros pues tenemos una gran dependencia del tema hidráulico. Indudablemente, y esto es un tema, digamos, que lo digo con todo respeto por todos mis amigos del área hidráulica, son limpios, pero eso no necesariamente los hace sostenibles. Son dos cosas, dos conceptos diferentes y entonces en ese sentido lo que tenemos que pensar es cómo vamos a lograr una mayor diversificación de energías limpias, pero que también nos aporten sostenibilidad al sistema. Y en ese sentido hay unas grandes oportunidades que todo el mundo conoce. En la costa Caribe el tema eólico tiene varias zonas, en particular zonas en Barranquilla y en La Guajira que tienen grandes posibilidades y en el tema eólico y en el tema fotovoltaico, pues básicamente en todo el país hay grandes oportunidades de desarrollo de esto. Entonces, y indudablemente también el tema de la biomasa. Nosotros somos grandes generadores de biomasa y finalmente muchos empresarios ya más allá de nuestros amigos del sector de la caña de azúcar empiezan a descubrir esas oportunidades y esas posibilidades que les abre la generación de energía con biomasa y hay que incluso empresas que ya empiezan a hacer sembrados, a hacer plantaciones para generación sostenible de energía eléctrica. Entonces, todo el tema de la bioenergía se vuelve un tema importante, en el Valle del Cauca también lo están mirando con bastante interés, entonces yo creo que allí, digamos, las oportunidades son inmensas. ¿Qué debemos hacer en el corto plazo? En el corto plazo se pueden hacer muchas cosas y las voy a poner, más que de referirme a esto en términos más técnicos, tenemos que empezar a manejar la demanda, pero para que el consumidor pueda manejar y programar su demanda, necesitamos un mercado intradiario de energía y llevamos años hablando de la necesidad del mercado intradiario para que la gente pueda acomodar, por ejemplo, los hospitales y los hoteles puedan acomodar, lavar toda su ropa blanca en las horas valle y no en las horas pico, ¿sí? O que se puedan organizar algunas actividades industriales con elevado uso de la energía en horas valle, pero que se refleje en su factura energética. Entonces, digamos, el mercado intradiario es algo que es fundamental y que se va a hacer. Segundo lugar, también, me parece, y eso es algo que se ha venido discutiendo con nuestro amigo, el ministro de Minas en esa materia, y es que hay que darle la oportunidad a las energías renovables no convencionales de empezar a aportar al sistema interconectado de acuerdo a la naturaleza propia que tienen esas energías. A uno no le puede exigir la misma energía en firme a los amigos de la eólica o a los amigos de la solar que a los que pueden simplemente prender y apagar una termoeléctrica. Evidentemente ese tipo de cosas tenemos que solucionarlas para que se puedan resolver y toda lo que se llama esa energía distribuida pueda entrar al mercado más de manera inmediata.
¿Qué se puede hacer para darle las garantías al sistema? Evidentemente, cuando no se está generando con agua, se está ahorrando agua. Y al ahorrarse agua, se está ahorrando la energía. O sea, se puede redistribuir mucho los temas de uso de energía de manera que sean complementarias. Hay que recordar, y eso se lo aprendí a Ricardo Lozano, pues yo siempre he sido neófito en todas estas cosas, pero se lo aprendí, hombre, en las épocas del Niño es cuando hay mayor complementariedad con el eólico y con el solar, porque es cuando hay soles más brillantes, hay más vientos, los vientos alisios, etc. Entonces, es cuando no tenemos el agua y sí podemos tener amplia generación. Y evidentemente los modelos de negocio pues tienen que funcionar de esa manera, o sea, que tenemos que en eólico o en energía eléctrica de solar se tiene una disponibilidad efectiva de 35 a 40% del total de tiempo, listo, pues el modelo de negocio tiene que funcionar con esa disponibilidad, no vamos a suponer cosas que no son. Entonces, evidentemente, allí hay unas posibilidades interesantes, hay que mandar las señales de política, porque la gente no va a invertir en parques solares grandes si no tiene la tranquilidad de que cuando empieza a generar sí va a poder conectarse al sistema, y en ese sentido tenemos que generar las condiciones adecuadas para que eso pueda ocurrir. Temas de bioeconomía. Allí las oportunidades son inmensas. Ustedes van a tener el placer de escuchar a Adrián Rodríguez de la CEPAL ahora más tarde, que es quien más sabe de estos temas, creo en los que más sabe de estos temas para no generarle una situación embarazosa en América Latina. Entonces nos va a acompañar y nos va a decir, hombre, pero la verdad es que cuando uno mira cómo vienen creciendo esos mercados en el mundo, es impresionante, o sea, son todos, no estamos hablando de 2 dígitos, estamos hablando de 2 dígitos, pero no 10.1, en muchos de estos sectores están creciendo al 25 y al 30% anual. Entonces, las posibilidades en temas que pueda tener Colombia en alimentos médicos, en cosmacéutica, en biofertilizantes, en biofármacos, en los mismos biocombustibles, en bioinformática, es inmensa. O sea, ya la OCDE estima que para el 2030 este sector le va a estar aportando el 2.7% del PIB. O sea, esto, digamos, son cifras ya que se empiezan a volver mayores para el país. También tenemos que entender, digamos, una de mis mayores frustraciones como cuando fui director de planeación fue que sacamos un COMPES de biotecnología y pensamos que íbamos a cambiar el mundo y no cambió nada, ¿sí? Entonces, y está ahí, y uno de los principales propósitos era crear un centro o una cadena de servicio alrededor de la bioprospección para que pudiéramos empezar a cerrar el ciclo de la biomasa, y eso no se produjo, no se hizo. Entonces, allí, digamos, tenemos que empezar, digamos, de pronto con ambiciones un poco más modestas, de manejo de la biomasa, de manejo sostenible de la biodiversidad, y ir generando una demanda para que se generen este otro tipo de inversiones. Sin embargo, las oportunidades son grandes, y allí, digamos, no me voy a detener mucho en este punto. Entonces, ¿qué sectores comenzamos a priorizar? Obviamente el agrícola y pecuario, las oportunidades son inmensas, ahí es donde se genera el gran grueso de la biomasa, y donde las oportunidades se vuelven interesantes. Aquí uno de los temas importantes también es para generar estos aprovechamientos, es entender para qué son buenos. Sí, esa biomasa, y por eso es que la bioprospección se vuelve tan importante. Eso lo descubrieron, pues, en un ejemplo que siempre tomé de algo que escuché allá en la CEPAL, de los amigos de Costa Rica, que no sabían qué hacer con los desechos de la piña. Ellos ya exportan como $600 millones en piña, y mandaron al laboratorio a ver qué podían hacer con todo ese residuo vegetal que tenían, que ahora lo enterraban, lo quemaban, pagaban para que se los llevaran, y encontraron que esos residuos de la piña eran excelentes para el tema de estabilizar el proceso de fermentación de la cerveza. Entonces lograron convencer a los señores de Heineken, se fueron para allá, encontraron que eso era fabuloso, y hoy en día
ya las cerveceras a nivel internacional la están utilizando y los señores que siembran piña ya no pagan porque se les lleven los residuos, sino cobran y se los venden a los que los quieren utilizar. Entonces, ese es el cierre de ciclo de materiales que tenemos que empezar a entender cómo se puede realizar. En ese sentido, digamos, tenemos todos estos sectores. En el químico de energía, capacidad, necesitamos capacidad científica y presencia de innovaciones en estos sectores. En productos terminados, alimentos, farmacéutico, textil y cosmético, capacidad científica y presencia de empresas, salud y potenciales ambiente y turismo, también son como las áreas que hemos venido priorizando. Sin embargo, para que todo eso se dé, pues necesitamos trabajar en varias áreas. Obviamente, una de estas áreas es el de la institucionalidad. Nosotros hablábamos con nuestros consultores españoles y decían, mire, aquí a nivel nacional y a nivel regional hay una institucionalidad que le priorizó y le hace el seguimiento a qué está pasando con las regulaciones que requiere el sector para desarrollarse, la institucionalidad que requieren, las certificaciones que necesitan para poder empezar a exportar a nivel internacional. Entonces allí todo esto, digamos, se vuelve absolutamente crítico para que se mande la señal a estos potenciales inversionistas para que vengan y lo hagan. Ahora, una cosa que yo le digo siempre a todos mis amigos de este sector y es, aquí necesitamos generar planes de negocio que sean sostenibles. Si esto no tiene planes de negocio, no va a funcionar y esto no puede depender solamente de pequeños emprendimientos. Tenemos que involucrar a las grandes empresas del sector de alimentos, por ejemplo, en este tipo de actividades. Esto, digamos, le va a dar sostenibilidad al sector y capacidad de desarrollo. Por otro lado, también tenemos en temas como de mercado y de competitividad, por ejemplo, temas de consolidación de la demanda pública por productos bio. En muchos países del mundo las compras públicas se utilizan como una palanca para desarrollar estos sectores y hacerlos conocer y generarles una demanda inicial. Y luego el tema de los proyectos tractores. O sea, aquí se necesitan algunas infraestructuras como las de bioprospección que les decía, y esto, digamos, la generación, digamos, de clústeres en algunas regiones alrededor de alguna de estas empresas tractoras como biorefinerías que sirvan y permitan atraer empresas alrededor de esta actividad es importante. Les doy un ejemplo. Nosotros queríamos desarrollar el tema de las frutas en Colombia y una de esas ideas que surgió fue, bueno, pues démosle la oportunidad de constituirse como zona franca a estos amigos chilenos ¿cómo se llaman? Tú los conoces, los que están en el valle. Los de Palmira, sí. Sí, ¿cómo se llaman los que están en el valle? Bueno, yo me acuerdo, son una empresa chilena. Apenas estos amigos invirtieron allá, en la empresa muy sencilla, muy simple, muy básica, procesamiento de frutas, empezó a producirse frutas en todo el sector del valle, a generarse sustitución en zonas marginales de caña por papaya, por otro tipo de cosas, de productos, en las zonas medias altas por fresa, etcétera, y lo que se genera ahí es que una empresa tractora que garantiza la compra del producto y que puede generar y puede tener la capacidad de llevar esos productos al mercado se vuelve fundamental para que se desarrolle un clúster alrededor de ella. Y eso se logró, entre otras, pues, porque se les dieron unas condiciones tributarias especiales. Y ahora que leía al doctor Bruce en su gran congreso de zonas francas en Cartagena, pues era un poco, oiga, es que hay ciertos sectores que si no les damos un empujón y que no facilitamos que sean rentables desde un comienzo, por lo menos con un empujón que no tiene que ser permanente, obviamente, que puede ser temporal, pues podemos lograr cierto tipo de inversiones como en el área de la bioeconomía. Bueno, finalmente estamos a toda marcha produciendo el documento COMPES, que esperamos estárselo presentando a nuestro comité asesor estratégico el día 7 de junio, así que doctor Bruce está cordialmente invitado para que escuche ya el detalle del día 7 y esperamos, digamos, durante el mes de junio estar aprobando ese COMPES. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Doctor Gómez, muchísimas gracias por su presentación.